¿De qué forma usted acompaña y ha acompañado la lucha de las comunidades indígenas? Bueno, en realidad no sé si acompañar la lucha, pero pues el trabajo académico, eh, a través de proyectos de investigación que justamente indagaron sobre la situación de las comunidades indígenas hoy en Argentina en general, eh, como para ver, digamos, qué relación había entre los reclamos de las comunidades indígenas respecto a cuestiones que tienen que ver también con el derecho internacional. ¿Cómo observa la realidad de los pueblos originarios en Argentina? Yo creo que a partir de la reforma constitucional de 1994 hubo una mejora de la situación de los pueblos indígenas, por lo menos en cuanto a lo que es reconocimiento de derechos. ¿Sí? Al reconocerlos la Constitución del 94 como preexistentes, étnica y culturalmente, y reconocer su derecho al acceso a las tierras, se estableció a partir de allí un sistema que les permite, ¿no? Eso, a cada comunidad indígena aspirar a obtener una personalidad jurídica y a partir de allí realizar un reclamo institucionalizado al Estado para el acceso a las tierras. Eso, bueno, todavía está en proceso, no quiere decir que todas las comunidades indígenas hayan tenido acceso a las tierras en estas condiciones, pero bueno, es una mejora sustancial, me parece, por lo menos desde el reconocimiento jurídico de las comunidades, la posibilidad de tener personalidad jurídica y de tramitar el acceso a las tierras, que es lo que, bueno, falta solucionar todavía en muchos casos. Y después, desde el punto de vista del desarrollo humano, bueno, es donde más debilidades encontramos en cuanto a la situación socioeconómica, digamos, de estos pueblos, ¿no? ¿Cree que se cumplen los derechos de las comunidades indígenas? ¿Hubo avances o se observan retrocesos, por ejemplo, dentro de los últimos 10 años? En los últimos 10 años, por ahí yo distinguiría, a ver, creo que en general, en un país como la Argentina, digamos, con una situación socioeconómica delicada, empiezan a aparecer situaciones donde la población en general se encuentra privada del acceso a algunos derechos, que tiene que ver, bueno, sobre todo con esto, ¿no? Con el deterioro socioeconómico, institucional, y hay grupos más vulnerables que otros. Dentro de esos grupos yo pondría las comunidades indígenas, porque de por sí ya partían de una base donde muchos de sus derechos estaban vulnerados, por ejemplo, la posibilidad de acceder a la educación bilingüe, el acceso a la tierra, el acceso a la propiedad de la tierra, a tierras que sean aptas, digamos, para actividades económicas que permitan un desarrollo humano. Entonces partimos ya de una situación en la que de por sí estaban vulnerables respecto al resto de la sociedad, ¿no? ¿Es posible pensar en una producción y economía que contemple a los pueblos originarios? ¿Y cómo se lograría esta? Yo creo que sí, creo que de por sí tenemos que distinguir ahí situaciones diferentes. Hay comunidades indígenas que no mantienen sus costumbres ancestrales y se encuentran completamente integrados, digamos, al resto de la vida social de la Argentina. Entonces, por ahí buscan un acceso al mercado laboral, formal o informal, en la mayoría de los casos seguramente al mercado laboral informal. Y hay comunidades indígenas que sí tratan de mantener sus costumbres ancestrales. Bueno, nosotros acá en Salta tenemos muchas de esas situaciones con comunidades que siguen habitando los lugares que habitaron ancestralmente y sus estrategias por ahí de subsistencia y de acceso al alimento siguen siendo las tradicionales, ¿sí? Comunidades huichís o tobas, digamos, que siguen viviendo de la pesca, de la recolección. Entonces, no sé hasta qué punto, digamos, esas comunidades pueden o quieren incorporarse a una economía más formal y no seguir manteniendo sus estrategias de subsistencia, porque tiene que ver con su cultura, con su modo de vida, con seguir habitando los lugares que habitaban tradicionalmente. Y desde el Estado, bueno, está ese desafío, ¿no? de lograr que esas comunidades también accedan al desarrollo humano, que salgan de situaciones de indigencia, de pobreza, pero sin alterar
sus costumbres, su modo de vida, si es que estas comunidades no lo desean de esa manera, ¿no? ¿Qué papel juega el sistema judicial en relación con lo territorial? Con el acceso a la tierra, claro, se refieren. Bueno, hay una situación que es un poco complicada, porque la Constitución habla, ¿no?, de cuando se refiere a la preexistencia étnica y cultural y el derecho al acceso a la tierra, habla de las tierras que ocupaban ancestralmente u otras que sean aptas para el desarrollo humano. Entonces ahí da dos posibilidades, que luego del proceso de identificación de las comunidades y las tierras que ocupaban ancestralmente, que lo debe hacer el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Estado otorgue esas tierras a las comunidades y allí se abre nuevamente el abanico de posibilidades, porque si esas tierras, por ejemplo, son fiscales, bueno, el trámite es mucho más sencillo porque es el Estado mismo el que otorga la titularidad de las tierras que le pertenecen a las comunidades. En muchos de estos casos lo que sucede es que esas tierras están en manos de particulares que tienen títulos de propiedad, en algunos casos con mucha antigüedad. Entonces en ese caso la situación se complica un poco. El Estado tiene sus herramientas porque puede proceder, por ejemplo, a expropiar esas tierras y luego transferirlas a las comunidades. Luego tiene que velar, por ejemplo, y acá viene otra complicación, que esas comunidades que acceden a la tierra por una u otra vía la mantengan bajo, digamos, el título de propiedad comunitaria y no se pueden subdividir, no se pueden enajenar. Entonces ahí se plantea también otra situación complicada. Y en el caso, bueno, de la justicia, en realidad hay una instancia previa que es la instancia administrativa de todo el trámite que tienen que hacer las comunidades para primero obtener la personalidad jurídica, ser reconocidas y luego, digamos, pedir el acceso a la tierra. Y la justicia, bueno, me parece que tiene un rol acá de mediador entre los intereses y los derechos de alguna manera también de estas comunidades originarias o indígenas y los propietarios actuales de la tierra, ¿sí?, que en muchos casos son particulares o instituciones del Estado. Incluso, bueno, vimos el problema que hubo, por ejemplo, en la zona del lago Mascardi, con tierras que eran de particulares o que pertenecían a parques nacionales. En el sur está muy latente la cuestión mapuche, tierras que eran del ejército, que fueron cedidas a comunidades y luego la justicia, digamos, cuestionó ese tipo de decisiones. Entonces la justicia siempre tiene un rol, me parece, de mediador y de actuar para la solución de conflictos. Y ahí me parece sobre todo que tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Si hay una comunidad originaria indígena, digamos, que está realmente identificada como tal, que obtuvo su personalidad jurídica e hizo los trámites correspondientes como para pedir ese acceso a la tierra, ver, ¿no?, de equilibrar los intereses de esas comunidades con los de otros grupos de interés, particulares, instituciones del Estado, y proceder a esto, ¿no?, a tratar de mediar y de transferir tierras que realmente puedan habitar, si es que ese es su deseo. ¿Cómo la situación? No, eso está bien. Sí, ¿cómo sería la situación actual de las comunidades? Pero para no estar completa, muy general, ¿no? Pasemos a otro. ¿Cómo observa la realidad de los niños y niñas indígenas hoy? Refiriéndonos, por ejemplo, al ámbito educativo. Bueno, ahí tendremos que evaluar, ustedes por ahí buscar el acceso a nivel provincial de si hay estadísticas respecto a educación de niños de comunidades indígenas y qué nivel de acceso hay a opciones de educación bilingüe. Eso me parece que es lo más importante. De por sí, en general, me parece que el derecho a la educación de la niñez en Argentina está vulnerado por toda esta situación de la que hablábamos recién, ¿no?, por factores socioeconómicos. Por más que nosotros tengamos un sistema de educación pública, universal, gratuita, obligatoria, eso no garantiza de por sí que el derecho o que todos los niños accedan a ese derecho a la educación. Entonces, si de por sí hay una situación delicada en ese aspecto para la sociedad en general, me imagino que esta situación debe ser mucho más complicada todavía para los pueblos indígenas o para los niños pertenecientes a pueblos indígenas, sobre todo aquellos que viven en zonas más aisladas, ¿sí? Pienso, por ejemplo,
en comunidades que están en el norte de Salta, o en el Chaco de Salta, en Santa Victoria Este, lugares donde no hay infraestructura de transporte, por ejemplo, que permite una buena comunicación con centros urbanos, con centros educativos. Muchas escuelas donde se brinda educación bilingüe son escuelas rurales que no tienen toda la infraestructura necesaria como para que se cumpla, me parece, este derecho a la educación en toda su potencialidad, ¿no?